Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. La culpa que sentimos muchas veces es una expresión de lealtad hacia nuestra familia, una manera de permanecer conectados a ellos. Joan Garriga. ¿Cómo andas, Ale? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás, Alejandro? ¿Cómo está la audiencia? Hoy tenemos un programa dedicado especialmente a la culpa y en particular se lo voy a dedicar a Santiago, que es un consultante, ya a esta altura un viejo amigo, que me pidió que habláramos de este tema. Espero que sea de utilidad para él y para todos aquellos que nos están escuchando, de manera de, como siempre decimos, aportar algo a lo cotidiano, a lo que nos pasa todo el tiempo, a todas las personas, por ser parte de esta experiencia humana. Así que bueno, arrancamos. La culpa. La otra vez hablábamos cuando el previo fue la ira y hablábamos que no hay emociones negativas. Exacto. Pero La bueno, como culpa, ¿para qué nos sirve, no? la culpa. No es que nos sirva, nos deje de servir, es algo que pasa, que sentimos. Y ahora vamos a ver por qué. Pero primero, como siempre digo, vamos a empezar por las definiciones. Para hablar de culpa necesitamos también entender qué es la inocencia. Entonces vamos a ver primero las dos definiciones. La definición de culpa dice lo siguiente: imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta. Por ejemplo, tú tienes la culpa de lo sucedido. Y cuando hablamos de inocencia decimos estado del alma limpia de culpa. O sea, la inocencia sería la ausencia de culpabilidad. Entonces vamos a hablar ahora, como siempre hacemos, desde la perspectiva de Bert Hellinger, a ver qué nos dice de esto y qué podemos ir viendo con ejemplos, como siempre, para que quede más claro. Dice así: la culpa existe en diversos contextos y se percibe de diferentes maneras. La culpa más pesada es que nuestra conducta ponga en peligro nuestra pertenencia a la familia de origen. Es decir, el miedo ante la exclusión es la sensación de culpa más pesada. ¿Se te ocurre algún ejemplo de esto, Alejandro? Estamos hablando de las lealtades familiares, ¿no? Exacto, Y lo carísimo que es. Cuando vivíamos en cuevas, el peor castigo que te podían hacer era exiliarte, excluirte exiliarte, del clan. excluirte del clan. Por eso es una de las culpas más pesadas, por no decir la más. Entonces, un ejemplo que podemos poner en este sentido es: si mi familia se caracteriza por tener valores como por ejemplo la confianza, y yo me salgo de esa manera de funcionar, mintiendo, robando, etcétera, mi pertenencia peligra. Y por ejemplo, podemos ver esto en muchas circunstancias. Mira, si hay una persona dentro de un clan que es ludópata, generalmente eso trata de mantenerse oculto. ¿Por qué? Porque esa condición haría que la persona, al estar actuando fuera de las reglas que impone el clan, es algo que no se puede decir, que tiene que permanecer en secreto. De la misma manera, ahora está socialmente más admitido, pero años atrás, si una persona tenía una inclinación sexual diferente, eso tenía que estar totalmente resguardado porque justamente peligraba la pertenencia al clan. Ahora eso se conoce como salir del closet, pero que en verdad tiene que ver principalmente con eso, ¿no? Cuando uno revela determinada forma de funcionar que va en contra de lo que el clan requiere, esto va a generar como consecuencia muchas veces la exclusión. A mí se me Entonces, ocurre, a no ver, sé, Ale, a ver si una persona que tiene gran éxito profesional y siente culpa porque sus padres o hermanos no han tenido las mismas oportunidades y éxito.
sin duda. Y la dinámica que pasa es que esa persona sistemáticamente se sabotea. En los momentos más cúlmines para lograr el éxito, se autosabotea. Sin duda, ese es un tema de pertenencia, porque el orden del clan es tener determinado nivel económico, que muchas veces eso está regido por varias creencias religiosas también, pero no importa, más allá de eso, el clan dice, si te va mejor que a nosotros, entonces ya no podés pertenecer. Y esa pertenencia se ve en determinadas situaciones que de alguna manera quedan más que claras, ¿no? Cuando nosotros hubo un podcast en el que yo puse un ejemplo justamente de este caso, de un chico y una chica que se casan, tenían diferencia los clanes a nivel económico y él termina estando excluido de su clan. ¿Por qué? Porque se saltan económicamente, es como que se saltara un nivel, ¿no? Entonces queda excluido. Es un ejemplo excelentísimo. Entonces, dice Bert Hellinger, dado que la sentimos con tanto peso, nos lleva a hacer algo como para recuperar la pertenencia o como para preservarla. En el caso que vos decís, boicotearse es una excelente manera de no salirse o de no ser excluido del clan, boicotearse económicamente o boicotearse en cuanto a las oportunidades que uno ha ido generando y que le ha ido bien, es una forma de decir, bueno, en realidad no me puede ir tan bien, yo pertenezco a otra forma de vivir, otra forma de confort, llamémosle así. En el caso del robo o en el caso de la ludopatía, una forma de negarlo es, en el caso del robo, decir que bueno, que eso nunca pasó, que el otro malentendió las cosas, etcétera, ¿no? Ir tapándolo una, dos, tres, varias veces. En lo mismo en el caso del ludópata, si es descubierto en esa cuestión, es decir, bueno, no lo voy a hacer más, fulanito me invitó y no lo quise dejar solo y bla, 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 bla. Se dan un montón de circunstancias como para paliar esa situación y jamás perder la pertenencia, porque como dijimos, en cuanto a la culpa, es lo más pesado. Entonces, esta culpa, dice Bert Hellinger, tiene que ver con la vinculación de origen. La conciencia vela para que no perdamos la pertenencia. Y cuando hacemos algo que pone en peligro la pertenencia, la conciencia reacciona y nos impulsa a que modifiquemos nuestra conducta de manera tal que volvamos a tener el permiso para pertenecer. Esa es una de las formas de la culpa. Cumple una función social importante, está al servicio de la relación y de los vínculos. Entonces, hay otro ejemplo de culpa, ¿no? Este es más sutil. ¿Qué pasa cuando nosotros, porque de alguna forma en los ejemplos que dimos, nosotros estaríamos saliéndonos del clan o saliéndonos de la pertenencia de una manera que podríamos llamar un poco hasta negativa? Negativa si robamos, negativa si nos salimos de los valores, etcétera, ¿no? Pero imagínate qué pasa cuando nosotros aprendemos algo o tomamos conciencia de algo nuevo. A mí me pasó hace muchísimos años, en el 2000, imagínate, hace 24 años, yo me volví vegetariana. Volverme vegetariana en un clan de gente muy carnívora resultó que todos los domingos era el tema de conversación en el almuerzo, ¿no? ¿Por qué no comes carne? Y la explicación, 1, 2 y 3 y meses y mucho tiempo explicando. Era como raro hace 24 años ser vegetariano. Pero ¿qué pasa? Es una conciencia, para mi forma de ver el mundo, que era necesaria para crecer. Entonces es una culpa que uno acepta. Es la culpa que me ayuda a dar el siguiente paso, que me ayuda a evolucionar. También pasa mucho con las parejas. Cuando uno se empareja con alguien, ese alguien, por pertenecer a otro clan, va a traer
toda una información nueva que en muchos aspectos va a estar en contra de las informaciones que tiene mi clan, mi propio clan. Entonces, en algún momento ese contraste me va a hacer que elija entre crecer y cargar con la culpa de crecer o seguir perteneciendo de manera exclusiva a mi clan y seguir siendo inocente. Entonces, la inocencia como tal también tiene su precio. ¿Me hago entender con Sí, esto? sí. El no hagan olas, el seguir como estoy. Exacto, exactamente. Entonces, yo ayer veía una película basada en asuntos reales, era un policial, más o menos. El tema es que hay determinada evidencia que hace que si esa evidencia, que además era obvia, ¿no? Un tipo que era en la sociedad, era un tipo muy bien visto, muy buen ciudadano, bla, 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 pero todas las pruebas apuntaban a que era un asesino en serie, violador, y etcétera, y un montón de otros etcétera, ¿no? Pero claro, ¿qué pasaba en el lugar donde se estaba investigando? Decían, hay evidencia, pero no hay pruebas consistentes. Entonces, si no hay pruebas consistentes, corremos el riesgo de que nos echen a todos. Entonces, la pertenencia ahí juega un papel muy fuerte con respecto a la conciencia, que es evidente para todos que esto es lo que es. Entonces, en ese caso, en esa película, queda muy clara la situación. Por si la quieren ver, se llama Bajo Cero y está en Netflix. Es un caso real de hace muchos años en Estados Unidos. Entonces, en esa película queda muy clara esta lucha entre la pertenencia, seguir conservando lo que necesito conservar y seguir estando en el grupo que estoy por no dar ese paso de conciencia y jugarme todos los boletos para que esta barbaridad no siga pasando. Bueno, eso es un caso extremo, ¿no? Pero tiene que ver en este caso a una pertenencia también. Entonces es importante saber a veces que tenemos que tomar decisiones en las que nos vamos a sentir culpables, pero hay que hacerlo porque necesitamos crecer, necesitamos abrirnos a la conciencia. Y abrirnos a la conciencia implica salir de la inocencia y volvernos culpables de esta toma de conciencia. Que el Entonces, crecer es incómodo. Si uno quiere estar tranquilo, sin cambios, no toma decisiones, exacto. buscando la inocencia. Sí, si me quedo inocente, yo no sé, no sabe, no contesta, no nada, pero Claro. tampoco Y voy crece. transitando. Sí, voy transitando. Exacto. Lo mismo pasa, nosotros hemos hablado mucho, sobre todo con Marcelo, eh, el tema de que cuando uno tiene un conflicto biológico, conocido habitualmente como una enfermedad o una patología, hacerse consciente de cómo el cuerpo adquiere ese camino y por qué y para qué requiere salir de la inocencia de que me lo solucione el médico y hacerme Claro. responsable y crecer y entender. Entonces, la realidad es que todo el mundo prefiere ser inocente, porque crecer implica una culpa que tenemos que asumir justamente para eso, para crecer. Entonces dice Bert Hellinger, para superar la vida es necesario tener coraje para asumir una culpa. Es decir, el coraje para apartarse de lo que dicta la conciencia, porque la conciencia siempre vuelve estrecho. Al imponernos aquello que en nuestro grupo es válido, debemos excluir a otros que adhieren a otros valores. Por esa razón, la conciencia siempre tiene un efecto separador. Si yo me hago consciente, me tengo que mover de esa forma de pensar. Me tengo que mover de esa forma de hacer las cosas, por ejemplo. Y eso me vuelve culpable. Luego hay una segunda forma de culpa, pero antes de seguir con esta segunda, quiero saber si lo anterior quedó claro. Súper claro. Arrancamos con pertenencia,
Continuamos con el crecer. Muy bien. Y ahora, Ahora vamos con esta segunda forma de culpa que tiene que ver con la compensación entre el dar y tomar. Otro tema del que ya hemos hablado también. típico de las parejas, ¿no? Sí, es típico de todo en realidad. ¿Por qué? Porque cuando recibo un regalo de una persona, siento que le debo algo. Eso que recibí no me deja tranquilo hasta que no devuelva algo equivalente. A ese tipo de culpa lo percibimos como obligación. Es decir, yo te debo algo, solemos decir. Entonces, yo creo que en algún momento de nuestras vidas, todos en algún punto hemos recibido algún regalo que incomoda. Ganar la lotería, por ejemplo, es un regalo que incomoda. Y yo creo que debe ser por eso que además la mayor parte de la gente que gana la lotería, o una buena cantidad, la despilfarra. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Si yo estoy obteniendo algo y ese algo que yo obtengo tiene que ver con que otro lo haya perdido, no hay un equilibrio. No hay un equilibrio. El otro día venía hablando con alguien en el auto y me decía, vos sabés que el otro día venía por la ruta y había un montón de manzanas esparcidas en la ruta. Entonces le dije, ¿y qué hiciste? No, no, seguí, me llamó la atención porque parecía una imagen, viste, muy atípica, ¿no? Imagínate manzanas en la ruta. Entonces le dije, nunca jamás vayas a tomar algo de alguien que, que tuvo una desgracia en este caso, porque es recibir un beneficio que no queda compensado, no hay un intercambio entre el dar y el recibir. Hay alguien que perdió y alguien que ganó. Por eso cuando nos encontramos, no sé, un billete en la calle, por un lado nos da alegría, decimos, uy, qué bueno, me encontré esta plata, pero por el otro lado decimos, da una cosita. No sé, por lo menos a mí. Te da esa cuestión de decir, pa, pobre el que lo perdió. Tal cual. Entonces esa compensación tiene que estar también equilibrada. Entonces dice Bergelinger, si yo no obedeciera a esa sensación de obligación, la otra persona se sentiría con derecho a reclamar. El reclamo es la sensación de inocencia que corresponde a la culpa percibida como obligación. ¿Esto se entiende o parece un trabalengua? ¿Podés profundizar un poquito? Bueno, ahí vamos. Vamos a imaginarnos que alguien de la nada, no sé, me regala un auto. Un vecino viene y me regala un auto. Es un regalo muy grande. No es algo que habitualmente uno puede recibir un caramelo, pero un auto, Yo todavía estoy esperando los bizcochos, imagínate un auto, y date te cuenta. digo, Entonces, ¿qué significa? Si yo no obedeciera esa sensación de obligación, llamémosle incomodidad interna, la otra persona se sentiría con el derecho a reclamar. La otra persona podría decirme, bueno, vos vas a trabajar en auto porque yo te lo regalé. claro, En algún punto ese otro es como que si pasara a ser mi dueño. El reclamo que me hace es la sensación de inocencia que corresponde a la culpa generada por mí percibida como obligación. Él me regala un auto, yo le debo ese auto, que a mí me genera la comodidad de ir y volver, etc. y en este ejemplo, ¿cuál sería la salida sana, saludable? Me regalan el auto, entiendo que es un regalo y que no genera una deuda. ¿Cómo salgo de eso? Yo siempre digo que las cosas hay que evaluarlas dentro del contexto. Es un sí y no. Pero déjame terminar la idea de Bergelinger y ahora Dale. vamos con eso. Él dice, el reclamo es una sensación de soberbia. Hay muchos ayudadores que disfrutan del derecho a reclamar.
Por ello no aceptan nada de aquellas personas a las que ayudan. O sea que en este contexto la culpa es vivida como obligación y la inocencia como independencia de obligación o como reclamo. Imagínate, yo te regalé un auto, yo a vos no te debo nada. ¿Tú no escuchaste Claro. eso? A vos no te debo nada. Me voy de tema, ¿no? Pero la palabra ayudador y soberbia hablamos hace poco con el eneatipo 2. El eneatipo 2 que tiene esta Pero eso la dejo peculiaridad. ahí para que vuelvan Para que atrás. escuchen el programa del eneatipo 2, que es como un ayudador compulsivo, ¿no? Entonces, en este ejemplo que vos me decías, ¿cómo resolvemos eso? Bueno, depende del contexto. Vamos a imaginarnos que tengo un vecino que me regala un auto porque tiene 80 años y ya no puede manejar más, ¿no? Me regala su Bien. auto y me dice, mira, yo no lo preciso más, el auto acá se está estropeando, yo te lo doy, que vos lo necesitas, y, y de esta manera, por lo menos, le hago un bien a alguien. Entonces, lo correcto sería, en caso de que yo acepte ese regalo, decirle al vecino, si tú querés, yo lo vendo, tú te quedas con el dinero y lo disfrutas de otra manera, o yo me quedo con el auto y cada vez que necesites ir al médico, yo hago algo por ti. Entonces hay una especie de compensación ahí. Las cosas siempre dependen del contexto, pero el problema acá es la falta de equilibrio. Pero no es que yo tenga que aceptar todos los regalos. Yo tengo que Bien. aceptar, como siempre decimos, crecer implica la culpa de darnos cuenta qué es lo que nos conviene y lo que no. Con respecto a esto, dice Bert Hellinger, luego hay acuerdos, reglas para la convivencia. La persona que cumple con esas reglas se siente concienzudo. Esa también es una sensación de inocencia. Y en este contexto la culpa es percibida como transgresión de una regla. Voy a poner un ejemplo acá, porque justo el otro día viví una situación que me recordó estos acuerdos. Yo estaba en la casa de alguien y ese alguien estaba, porque estuve de vacaciones, ya volví y estuve en otro país. Entonces en ese país estaba en la casa de unos amigos y estos amigos tienen dos niñas chicas y una en particular estaba haciendo los deberes que le mandaron a la escuela. La mamá le corrige los deberes y se da cuenta que en el sistema educativo al que pertenece la niña en particular esos deberes no eran correspondientes con la propuesta educativa, porque los deberes que se tenían que llevar a la casa tenían que ser deberes que el niño pudiese hacer solo. Entonces, ¿qué significa? Que estaba ayudando, en este caso, a la niña con unas cuentas que excedían lo que la niña podía hacer sola. Hasta acá, bien, esta es la descripción de los hechos. Pero ¿qué pasa? En esta constatación de la realidad hay un gran estrés por hacer los deberes, para que la niña lleve los deberes. Entonces, ¿acá qué significa? Es tal cual. Hay un acuerdo que es, los niños llevan deberes y los niños los hacen. Ese es el acuerdo. Ahora, todo lo demás que tiene que ver con lo que uno razona con respecto a eso es, primero, los deberes los tiene que hacer la niña. Segundo, los deberes, si están por encima de lo que la niña puede hacer, no está bueno que la madre los corrija. Tiene que dejar que los hechos transcurran como tienen que transcurrir, pero como el pacto es llevar los deberes, se somete a esa situación. ¿Por qué? Porque necesita ser inocente con respecto al pacto de hacer los deberes. Pero la cuestión es, yo lo que hubiese dicho, primero, nunca revisé deberes. Yo siempre entendí que los deberes en la escuela eran para mi hija y no para mí. Con eso fui intransigente. No deberes. Entonces, yo siempre le decía, si tenés alguna duda o hay algo que consideres en lo que yo te puedo aportar, me avisas. Si no, los deberes son para ti. Yo ya los deberes los hice cuando los tuve que hacer y se acabó. Pero jamás, si los deberes son para el niño o la niña, será quien los tiene que hacer. Pero los padres en esa cuestión de que el niño cumpla, el niño sea bueno, el niño no sé qué, se saltan la lógica de la función que cumplen los deberes. Algo con lo que, paréntesis, estoy totalmente de acuerdo.
Así como a nadie le gusta llevarse trabajo a la casa, para mí que los niños se lleven deberes, pero esas son locuras aparte, cuestiones aparte. Pero lo que me interesa es que se quede claro el concepto de acá, ¿no? Que son acuerdos en los que uno tiene que elegir entre ser culpable o ser inocente. Ser culpable implicaría hacer lo que puedas con tus deberes. Y después lo verás con tu maestra. Ser inocente es cumplir a como dé lugar con ese pacto. Dice Bergelinger, pero este tipo de culpa no se vivencia muy profundamente comparada con la culpa que tiene que ver con los vínculos y con la culpa relacionada a la compensación entre el dar y tomar. Eso entonces es el primer plano de culpa. Es la culpa consciente y la inocencia consciente. Sin embargo, también hay una culpa inconsciente cuando una persona se arroga algo. Por ejemplo, cuando los hijos se arrogan asumir alguna responsabilidad por los padres. En ese caso, ellos actúan como los grandes. Muchos pacientes hacen el rol de los grandes frente a sus padres, como si fueran responsables por los padres y como si actuando así se pudieran hacer cargo de algo de estos. Bueno, el ejemplo que ya hemos hablado de atrás para adelante y de adelante para atrás es el ejemplo de padres separados y los hijos toman el lugar del cónyuge. Sí, el tema de jerarquía en el sistema familiar, ¿no? Exacto. Es como decir, por ejemplo, un hermano mayor que se haga cargo del hermanito porque el papá o la mamá no está. Que se haga cargo de atender a su mamá, consolar a su mamá o consolar a su papá cuando el otro cónyuge no está, etcétera, ¿no? En este caso, lo curioso es que por un lado, esto se vive como inocencia, porque el hijo lo hace por amor. Eso aquí sería la inocencia. Pero hay un orden oculto contra el cual el hijo comete una infracción. Se coloca por encima de una persona que tiene prioridad frente a él. ¿Qué significa? Que si los papás se separan y el hijo se queda con la mamá, se coloca por encima de su padre, le está cruzando por encima de su padre y es como que si internamente le dijera yo soy mejor que tú, yo voy a hacer lo que tú no hiciste. Entonces, la culpa en ese caso es el atrevimiento, la soberbia. Cuando se trata de un asunto grave, el hijo se castiga con la necesidad de fracaso y ruina. Es decir, que aquí hay una culpa que no es percibida como tal por parte de la persona que la asume. Sin embargo, a través del efecto se pone de manifiesto que esa persona se comporta como alguien que ha asumido una culpa grande. Este tipo de culpa es el trasfondo de muchas enfermedades graves. Entonces, debemos permitir que luego de un tiempo la culpa quede en el pasado. Retener la culpa a veces es soberbia. Luego de un tiempo, la paz debe reinar para todos. Y acá viene otro ejemplo. Si, por ejemplo, los padres han cometido un crimen, los hijos comienzan a pagar aun cuando la culpa no es de ellos. Acá nosotros ya hemos hablado de esto, estamos en Uruguay. Es una situación que, por ejemplo, la viven o la han vivido los que son hijos de la dictadura, pero no los hijos de desaparecidos, sino los hijos de los perpetradores. Entonces, muchas veces a los hijos de los perpetradores, también en otros países, creo que hay un libro escrito por el hijo de Pablo Escobar, puede ser, no sé si vos sabés, Alejandro, Sí, hay es un un libro, libro, sí. lo que él hace justamente es, creo que de alguna manera, a través de este libro, exorcizar la culpa y toda la vivencia, bueno, con este padre, ¿no? Que no lo leí, que creo que es un libro que lo voy a poner en la lista porque me parece muy interesante entender todas estas formas de funcionamiento y que realmente es algo tremendo, ¿no? Porque es cargar con un nombre, con una culpa. Portador de apellido.
portador total de estas circunstancias, ¿no? Entonces, hay otros que exigen que los hijos ahora comiencen a pagar la culpa de sus padres como si pudieran hacerlo. Pues bien, aquí es necesario trazar límites y luego de un tiempo la compensación debe acabar. Muchas guerras se originan porque en retrospectiva, a veces después de cientos de años, se procede a una compensación, algún tipo de injusticia que ocurrió antes, y en ese caso se producen nuevas injusticias y así continúa. La paz se establece cuando lo pasado puede quedar en el pasado. Eso también es un tema importante en las constelaciones familiares. Recuperamos algo pasado para luego permitirle partir. Luego ya no se debe volver a él. Algunas personas, cuando tienen la solución en mano, miran una vez más hacia atrás, hacia el problema, y así es fácil perder la solución. Así que bueno, intenso el tema de la culpa. Ya espero haberlo dejado claro con los ejemplos, con lo que hemos charlado. No sé, Alejandro, si te queda alguna duda. No, la verdad me encantó y me parece que da en un próximo capítulo de meter más ejemplos y alternativas, ¿no? Bueno, igual el Donde concepto que es rompemos lo los órdenes. fundamental, ahí va, Eh, el concepto que es lo fundamental, espero que quede claro, sobre todo porque todos tenemos historias de culpa en nuestro clan, en nuestra vida, en lo cotidiano. Y es un sentimiento que se presenta siempre de una u otra manera. Entonces es muy bueno poder entenderlo para poder observarnos, saber en qué medida estamos siendo conscientes y estamos utilizando la culpa para crecer. Que así sea. Bueno, un abrazo grande para todos. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo programa. Y bueno, como siempre les pedimos, denos like, ayúdennos a llegar a más personas. Y bueno, compartan si es que les resulta útil la información. gente, un abrazo grande. Nos vemos. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.